Bueno, pues voy a empezar antes de que empecemos con el estudio del día de hoy, que se llama La Era de Belén. Estamos leyendo lo que es estamos leyendo el libro de Ruth. Y pues ahorita ya vamos hasta el capítulo 3. Así que voy a empezar antes con una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Señor, gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de conocerla, de escudriñarla, de estudiarla y de poder pues tenerla en español, Señor, que no es algo que fue sencillo. Personas fueron perseguidas por causa de eso y pues hicieron un gran esfuerzo también muchas otras personas. Y pues hay personas que siguen haciendo una labor para que tengamos Biblias en nuestro idioma y en otros idiomas. Te pido, Señor, que pues lo aprovechemos en lo que tenemos el día de hoy. Y pues gracias, Señor, porque tú nos das este conocimiento, nos abres el entendimiento, y te pido que hoy abres el entendimiento en nuestros corazones principalmente, para que te recibamos, para que confiemos en ti, para que tengamos fe en ti, que tú has venido para darnos una vida abundante, una vida diferente en este mundo caótico, una vida llena del Espíritu, que nos hace tener ríos de agua viva en nuestra vida, en nuestros corazones. Te pido, Señor, por todos los que están escuchando, que así sea, que puedan apropiarse de ti, de tu gran regalo que nos has dado a través de tu sangre, de tu sacrificio. Y te pido, Señor, que pues podamos entender este estudio el día de hoy, un estudio muy bonito, y que entendamos este mensaje claramente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar con una breve recapitulación de lo que hemos visto en estos tres estudios que ya hemos visto anteriormente, que han sido de los capítulos 1 y 2. Y pues empezamos viendo en el capítulo 1 nuestro antecedente de estos personajes, principalmente que bueno, el personaje que es Ruth, que de hecho por eso se titula, pues aquí está introducida, pero voy a dar como el contexto y el antecedente de cómo llegamos a conocer a esta mujer llamada Ruth. En el capítulo 1 vemos cómo Dios de nuevo hace un castigo, una represión, una reprimenda al pueblo de Israel, ya que pues se apartaba constantemente de sus leyes y de sus mandamientos que Dios le dio. Y pues hubo una hambruna. De hecho, en ese tiempo que nosotros lo comentamos en este estudio, que es en el tiempo de los jueces, pues cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, vemos en el libro de Jueces cómo aparecían de pronto algunos caudillos que salvaban al pueblo de Israel de sus enemigos de las tierras de alrededor, pero pues veíamos también grandes atrocidades que cometían el mismo pueblo de Israel. Vemos también al final del último capítulo de Jueces, capítulo 21, bueno, en los últimos capítulos vemos cómo hay una revuelta dentro de este pueblo de Israel, y pues llena de caos, ¿no? Por una atrocidad que se cometió en estas tierras. Y bueno, Dios va buscando la forma de cómo este pueblo se arrepienta, dándoles castigos. Y en este caso vemos una época donde esta tierra estaba pues con hambre. Esta tierra en la que nosotros nos ubicamos está con hambre, se está viviendo una hambruna, y el personaje que vemos es Elimelec. Elimelec es un hombre que es varón de Judá, pero que decide irse de ahí. En vez de quedarse y confiar en la providencia de Dios, en vez de arrepentirse y de decir, bueno, yo confío plenamente en ti, Señor, lo que hace es simplemente apartarse de esta tierra, una tierra pues elegida para este pueblo de Israel, pueblo también de todas las tribus de Israel, en la que está también Judá. Pues Elimelec decide irse a un lugar apartado que se llama Moab. Se va a otros campos
en busca de un sustento. Sin embargo, pues está cometiendo un grave error, ya que pues este terreno, de hecho, estaba ubicado en un lugar donde estaban los enemigos del pueblo de Israel. Estaban enemigos que en algún momento decidieron no apoyarlos al pueblo de Israel, y es más, le estaban pidiendo que maldijeran al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Elimelech? Pues se va a estos campos, y no solamente se va, sino que se queda por 10 años junto con su esposa llamada Noemí, que el nombre de Noemí significa placentero. Se va con Noemí y también con sus 2 hijos. Y estos 2 hijos en estos años deciden tomar esposas. Permítanme un momento. En estos años en los que están viviendo también sus hijos de Elimelech, deciden tomar cada uno una esposa. Toman la primera mujer, o bueno, más bien una de ellas se llama Orfa y la otra se llama Ruth, y estas 2 mujeres están viviendo también con estos 2 hombres. Hola, Jorge. Están viviendo con estos 2 jóvenes, o bueno, no sé qué tanta edad tenían, pero están viviendo con los hijos de Elimelech. Se casan, de hecho, son esposos. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues aún así, la desobediencia que tiene Elimelech de irse de la tierra que se les había sido asignada al pueblo de Israel, pues él sufre la consecuencia de tener la muerte, ¿no? De tener la muerte, muere Elimelech y también sus 2 hijos mueren. Entonces se quedan 3 mujeres viudas en una tierra donde pues estaban prácticamente pues sin su sustento, ¿no? Que eran estos que estaban proveídas por estos hombres. Y entonces Noemí, entendiendo que esto había sido también por obra de Dios, pues decide regresar a la tierra de Israel, decide regresar al lugar de donde ella era, en este caso de Judá. Y entonces en ese momento Noemí le indica a sus 2 nueras pues que regresen con con sus padres, que ella no les iba a ofrecer nada, no podía ofrecerles, era una mujer viuda, y que no iba a ofrecerles como tal algo, ¿no? Entonces las 2 en primera instancia deciden acompañarla y dicen, no te vamos a dejar. Sin embargo, Noemí les insiste y les dice que mejor regresen con sus padres porque no les podría proveer de algo, ¿no? Ni siquiera como de otro esposo, ¿no? No les podría dar ninguna comodidad, no les iba a ofrecer básicamente un futuro seguro. Simplemente lo que había decidido Noemí era regresar a su tierra, y en este caso vemos que una de ellas, llamada Orfa, pues sí decide hacerle caso a Noemí y regresa con sus padres. Básicamente porque también entendía que se iba a ir a una tierra extranjera y que tenía pocas posibilidades de estar con un futuro, ¿no? Prácticamente les está diciendo que vuelva con sus padres y que haga otra vez su vida. Sin embargo, Ruth, al contrario de Orfa, decide seguir a Noemí, y Noemí pues está de acuerdo con Ruth y ve que Ruth es una mujer fiel, una mujer que de hecho ella misma dijo que a donde ella fuera pues que ella la iba a acompañar, y que también ella iba a hacer al Dios de Noemí, lo iba a hacer su propio Dios. Entonces vemos como esta mujer Ruth, que es la protagonista de esta historia, una mujer extranjera, una mujer que como tal no conocía a Dios, sino la conoció a través de Noemí, pues tomó una actitud humilde, una actitud de sacrificio, de decidir apoyar a su suegra, de acompañarla, de serle fiel, a decidir hacer su vida otra vez o irse a otro lado o a ver qué hacer con su vida, ¿no? Al contrario de Noemí, pues ella era más joven.
Entonces vemos en este momento como Noemí, al regresar, pues ella regresa rota, regresa herida, regresa pues con un gran dolor porque pues estaba viuda, aparte de que había perdido a su esposo, pierde a sus 2 hijos, entonces una gran pérdida que ella había considerado. Y esto pues decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amargura. Ella vivía una gran amargura y decide regresar a la tierra de donde era. Vemos en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces vemos como Noemí, destrozada, decide regresar, pero pues sin nada. Y Ruth la acompaña. Aún así con esta actitud o con este malestar que estaba viviendo Noemí, aún así Ruth decide acompañarla por esta fidelidad que le tenía y este amor que le tenía a su suegra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llega a los campos de Moab? Entonces, lo que acabamos de ver es del capítulo 1, lo que acabamos de comentar es del capítulo 1. En el capítulo 2 vemos cómo Ruth, con una gran actitud, decide tomar cartas en el asunto. No se queda con las manos cruzadas, no se queda lamentándose con su suegra, sino que decide ir a buscar provisión, decide buscar alimento para las dos, ya que pues posiblemente Noemí ya era bastante grande y no iba a poder ella mantenerse por sí misma. Entonces, lo que hace Ruth es ir a los campos y empezar a recoger pues lo que había, ¿no? Lo que se podía espigar, lo que se podía recolectar. Como tal, era permitido por las leyes que tenían los israelitas, era permitido que pudieran agarrar lo que pudieran o recoger lo que estaba en el piso, ¿no? Lo que se quedaba. Entonces, en este momento, pues se da cuenta más bien, vemos en el capítulo 2, que es el estudio que vimos la semana pasada, ya vemos a otro personaje importante que es Booz. Vemos que Ruth llega a esta tierra o a estos campos que estaban cuidados, o más bien que eran propiedad de Booz. Este hombre cuyo confianza estaba en Dios, ya que él no, a diferencia de Elimelech, no se fue de esta tierra que estaba padeciendo hambre, sino que se quedó. Y también vemos cómo Booz, al darse cuenta que está esta mujer llamada Ruth, primero pregunta quién es y dice, ¿quién está aquí? ¿No? Porque rápidamente Booz se da cuenta de la gente que trabaja con él, estaba interesada por las personas con las que convivía, con sus trabajadores, y sabía perfectamente quién eran sus trabajadores y quién no era su trabajador. Y entonces uno de sus trabajadores le informa que es Ruth, que había regresado con Noemí. Y entonces él ya sabía que lo que estaba sucediendo, ¿no? Él se entera de que Ruth está viviendo con su suegra sin una provisión, y es así como Booz decide apoyar a Ruth de una forma en la que le permite que recoja alimento, y también le permite que se junte con las criadas de Booz, o sea, le permite que puedan trabajar junto con ellas, y que les manda también a sus empleados que no la molesten, y que pues procuraran tratarla con respeto, que procuraran tratarla bien, y que si quería recoger, que recogiera lo que ella decidiera. Entonces vemos como en este capítulo pues vemos la providencia de Dios, de que Dios lleva a Ruth a un campo en donde no conocía exactamente, no sabía de quién era este lugar. Ruth llega a un lugar donde es bien recibida, donde no la persiguen. Pudo haber llegado a otro campo y la pudieron haber corrido, la pudieron haber
acusado, la pudieron haber ofendido, maltratado o hacer algo con ella, ya que pues estaban viviendo en una época donde había bastante oscuridad, donde había bastantes, pues sí, donde había gente que no era amable, y mucho menos con una extranjera. Como tal, los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, y Ruth, siendo moabita, pues era poco probable que la recibieran en un lugar de buena manera, ya que era una mujer extranjera y de un pueblo enemigo. Pero ella llega a un lugar donde es bien recibida por este hombre Booz. Entonces vamos a hacer un breve análisis de esta comparativa de estos personajes que hemos visto hasta el momento. Primero vemos a Elimelec, que podemos ver que es un hombre que conoce a Dios, que viene de un pueblo de Dios. Sin embargo, él huye, ¿no? Él huye. En vez de quedarse en el lugar en donde Dios les dijo que se quedaran, él prefirió buscar sus medios y sus métodos para irse a un lugar en donde pudiera él, desde su punto de vista, proveerse mejor, ¿no? No confía como Booz, o sea, no tiene la misma confianza que tuvo Booz, sino que Elimelec decide huir con toda su familia, y como consecuencia, pues la muerte tanto de Elimelec como de sus dos hijos. También vemos al personaje de Noemí como una creyente. En este caso lo podemos equiparar como la historia del hijo pródigo, que sí, en un principio se aparta de Dios porque decide también seguir a Elimelec, pero decide regresar a Dios, decide regresar como un hijo pródigo, decide regresar a su tierra, y pues, pues Dios lo va a recibir, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta historia. También vemos el caso de Orfa, una mujer que estuvo cerca de tener las bendiciones de Dios, como lo está teniendo Ruth. Sin embargo, pues simplemente fue momentáneo, porque al final sí se arrepiente y decide quedarse en su tierra. Una mujer que estuvo cerca y que pudo haber recibido a Dios, pero que no creyó, no tuvo fe en Dios. Y vemos a Ruth como una mujer recién nacida, una mujer que está recibiendo al Dios de Noemí, y que está creyendo y confiando en el Dios de Noemí, y confiando en Noemí también, y básicamente también es por el amor que le tenía que la sigue, ¿no? Pero ella pone completamente su confianza en seguir al Dios de Noemí. Y entonces también vemos al otro personaje que vimos en la semana pasada, que es Booz, como un creyente útil, que presenta su vida a Dios para ser usado por él y bendiciendo a muchos. Y es lo que vimos justamente la semana pasada, cómo trata a sus empleados con humanidad, trata con cuidado, los bendice también a sus empleados, y también decide apoyar a una mujer que no tenía nada, una mujer que estaba prácticamente mendigando. Decide apoyarla, decide ser misericordioso y brindarle sustento, ya que pues la apoya para que pueda llevar comida a su casa, ¿no? La casa con su suegra. Entonces tenemos también algunas proposiciones. En el caso de Noemí, una mujer que pues se quedó sin esperanza, se quedó con amargura, pero que tiene un poco de esperanza, pues regresó justamente a su tierra, regresó al lugar donde había ella crecido, donde había nacido, y pues el lugar donde estaba su Dios. Y lo notamos también cuando Ruth regresa con 25 kilos de granos de un día de trabajo. Ruth pues no le importaba cargar tanto grano o un costal, o no sé cómo lo llevó, pero no le importó llevarlo, porque lo que ella era apoyar a su suegra, igual a las dos, ¿no? Pero estaba dispuesta a hacer este esfuerzo de una mujer trabajadora, una mujer que no le importó cargar y trabajar todo un día para llevarle sustento a su suegra, que aparentemente pues
podemos ahorita decir quién lo va a hacer por una suegra, ¿no? O sea, ahí lo vamos a decir, aunque aquí en la cultura mexicana está ahí a veces un concepto de que las suegras son las que no son queridas, ¿no? Es como un concepto que en muchos casos existe, ¿no? Como tal, Ruth, más bien Noemí le había dicho a Ruth que ella podía haber hecho su vida, ¿no? Pero es por amor amor y fidelidad de Ruth que vemos cómo ella no le importa el esfuerzo, no le importa dejar su tierra, no le importa dejar a su parentela, simplemente decidió ir con Noemí y confiar en la providencia de Dios que le iba a dar. Y es así como lo hace, a través de Booz, que le da este grano de todo el día de trabajo que ella estuvo haciendo. Y además, además de esto, vemos también que en el campo, este personaje Booz no solamente era una buena persona o una persona irrelevante o un completo desconocido, al contrario, pues había llegado a un lugar donde casualmente, o donde podríamos decirlo casualmente, aunque sabemos que no era casualidad, llegó a un lugar donde se encontraba un pariente que podía redimirlas. Era una ley que se había establecido por parte de Moisés. Y entonces un pariente, en este caso Booz, era pariente de Elimelech, podía redimir a su familia de Noemí, a la familia de Noemí, en este caso a Ruth, a Noemí. Y entonces vemos la providencia de Dios, pues Ruth pudo haber acabado en un campo completamente diferente, pero llegó a un lugar donde fue bien recibida. Entonces vemos en este capítulo 2, vimos este hombre como protagonista de este capítulo, un hombre digno, un varón de Dios, un hombre amable, un hombre responsable, un hombre paciente y un hombre que cumplirá con responsabilidad el papel de pariente redentor, como lo veremos en este capítulo. Entonces vamos a ver este capítulo a detalle y vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Entonces vemos aquí cómo Noemí ya está viendo y observándose y dándose cuenta que no había sido casualidad de que hubiera llegado a este campo con Booz. Pues detecta que fue una providencia de Dios al oír lo que Ruth le había contado y empieza a planear conforme a esto, una posibilidad que tenía para Ruth. Sabía, o bueno, mejor dicho, termina el versículo, termina el capítulo 2. Termina el capítulo 2, bueno, no termina, pero en el capítulo 2 no está diciendo Noemí, o le dice Noemí, que pues este hombre era un hombre que podía redimirlas. Déjenme ver dónde está. Aquí está. En el versículo 20, en el capítulo 2 dice, Ruth 2:20 dice: Y dijo Noemí a su nuera: Sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Esto refiriéndose que pues fue bueno con ellas y que había sido también buena con sus propios parientes. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Entonces Noemí se da cuenta que podría haber ahí un momento de providencia por parte de Dios al verle un futuro a Ruth. En este caso ya estaba viendo esta posibilidad de Ruth de hacer una nueva vida, en este caso con este hombre que podía redimirlas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 2. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas crías tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Entonces recordemos que ellas habían llegado en el momento donde se cosechaban la cebada, y también se queda Ruth, y bueno,
se quedan las dos, pero Ruth se queda trabajando hasta que también pudieron cosechar también el trigo. Entonces, en este momento, pues ya estaban terminando de juntar toda la cosecha y iban a hacer una celebración por esta situación. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 3. Bueno, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 2? Siempre había sido que los padres arreglaban el matrimonio de sus hijos, y Noemí sabe que Booz sería un magnífico prospecto para Ruth. Además de que pues era un pariente redentor. En este caso se podría hacer esta unión, porque Dios así lo había establecido en su ley, en el Antiguo Testamento, y podrían permanecer para que perdurara también esa línea de familias. Entonces vamos a ver en el versículo 3 que le da una serie de instrucciones Noemí. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces vemos cómo Noemí da instrucciones precisas a Ruth para que se vista adecuadamente conforme a la fiesta de la parva de cebadas, y era una magnífica oportunidad para ver qué es lo que Dios haría a favor de Ruth. Noemí estaba buscando la forma en la cómo poder mostrar esta forma de interés, o que mostrara un interés en Ruth, pero no yendo, haciendo, oye, ven, no, aquí estoy. No, fue algo mucho más, pues fue algo completamente diferente, que es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver en el versículo 4, que dice: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces vemos cómo le está dando esta serie de instrucciones. Y bueno, pues ¿qué es la parva? La parva, que era el trillar el grano y meterlo en bolsas, tomaría todo el día y más, acabando todos ya muy cansados. Entonces Booz finalmente acabó acostándose en un rincón que estaba un poco más apartado, y Noemí le instruye a Ruth que vaya y se acueste a los pies de Booz, denotando humildad y obediencia. Ella era una mujer virtuosa, esta Ruth, y Booz un varón de Dios, y esto se debe tomar en un contexto conforme a las costumbres de ese entonces, y no pensar otro tipo de cosas, ¿no? Que era con otras intenciones. Vamos a ver Levítico 25:35. Levítico 25:35 nos dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces vamos a ver cómo Ruth había aprendido que conforme a las costumbres, ella y Noemí podrían ser redimidas, y transmite un mensaje a Booz con este comportamiento. Entonces vamos a leer el versículo 5 y 6 de este capítulo 3, que dice así: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Entonces vemos la actitud de Ruth. Ruth obedece las instrucciones, y el momento adecuado hará lo que Noemí le ha dicho. O sea, Ruth no se puso a discutir con su suegra, no dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me mandas a hacer eso? No le dijo, oye, ni tampoco le dio ideas de más, ¿no? Le dijo, oye, yo creo que funciona más esta estrategia, ¿no? Ruth era una mujer sumisa con Noemí, ¿no? Esta palabra sumisión, una palabra que puede a lo mejor costar trabajo de asimilar, pero nosotros de hecho debemos estar sometidos a Dios, sometidos a la voluntad de Dios, a que aunque nuestra vida pues ya estamos viviendo una vida no para nosotros, sino una vida que Dios nos ha dado, una vida nueva. Y entonces Ruth comprende eso. Ruth
ya había dejado absolutamente todo. Había dejado su familia, había dejado sus casas, sus tierras, y estaba completamente confiada en lo que Noemí le estaba aconsejando y lo que le estaba diciendo que hiciera. Y es así como Ruth confía plenamente en las instrucciones y no pone oposición, no cuestiona, no le rebate. Y es una actitud que actualmente se podría decir que es una actitud de poco carácter en la actualidad, ¿no? En la actualidad se puede pensar en muchas personas que es que la sumisión es una actitud de poco carácter, que demuestra poca valía, y al contrario, requiere un gran carácter para apartarnos de nuestros propios deseos, de nuestros propios placeres, de nuestra propia voluntad y seguir la voluntad de Dios. Y es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos como cristianos, que seamos hombres y mujeres sumisos a Él, a su voluntad y a su palabra. Obedecerlo, serle fiel a Dios, serle fiel a Jesús, y no solamente en las cosas que nos pueden convenir, sino en lo que nosotros pensamos que puede convenirnos, sino en todo. Dios no te pide una parte de ti. Dios no dio a su Hijo toda la vida de su Hijo Jesucristo para que tú solamente le obedezcas en las cosas que a ti te convienen. No, Dios te pide que si has decidido entregar tu vida, que lo hagas por completo. Y es así como Ruth, una mujer que, como lo digo, puede percibirse con poco carácter, con poca personalidad. Al contrario, tiene un gran carácter de ser sumisa y obedecer completamente lo que Noemí le estaba indicando. Y entonces vamos a ver lo que nos dice el versículo 7. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces el momento llegó en donde Ruth pues se acerca a él de una forma delicada, de una forma en la que no quiere armar ningún alboroto, simplemente se acerca y se va a los pies de Booz, de un hombre que aquí nos dice posteriormente en uno de los versículos que vamos a leer más adelante, un hombre grande, un hombre que no era un jovenzuelo, no era un hombre que fuera joven, o que no nos dice exactamente la edad, pero era un hombre pues ya de avanzada edad, y simplemente decidió esperar a lo que sucedería conforme al consejo de Noemí. Esto, Ruth decide acostarse en los pies de Booz y ver qué es lo que sucedía, confiar plenamente en lo que le había aconsejado Noemí. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Él estaba extrañado porque una mujer estaba en sus pies. Él tal vez hasta dijo: ¿qué sucede? ¿No? Yo estoy tranquilo aquí descansando, y de pronto se aparece una mujer en los pies, recostada en sus pies. Y entonces él dijo, que en el versículo 9 dice, entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces claramente Ruth está diciéndole, a través de esto le está diciendo pues que ella más bien que él puede apoyarlas a ellas, en este caso a Ruth y a Noemí. Entonces Booz comprende por qué esta joven está durmiendo a sus pies, e inclusive a ella lo aclara diciéndole que extiende el borde de su capa sobre ella. Esto sería como una petición que estaba haciendo Ruth a Booz para decirle pues que la protegiera, que buscaba su protección. La palabra capa significa alas, y vamos a ver Salmos 91:4. Salmos 91:4.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces vemos que Noemí se lo aclara, ¿no? Le dice quién es, claramente le dice quién es. Vos en ese momento ya sabía, pues que sí, que él sabía que era pariente de Elimelec y él podía redimir a Ruth, ¿no? A la familia de Noemí, a la familia de Elimelec, en este caso a Noemí, bueno, a Ruth y a Noemí también como consecuencia. Entonces, vamos a leer el versículo 10 que nos dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces aquí le está diciendo Boaz a Ruth que ella había ya hecho una bondad con Noemí, siguiéndola y apoyándola y alimentándola, bueno, trabajando para llevarle sustento a su casa. Decide seguirla y le dice aquí más, ¿no? Le dice que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, porque le está reconociendo que Ruth, siendo más joven que él, posiblemente, bueno, esto lo deducimos, pues ella no se fue a buscar a otro joven, ¿no? Ya sea rico o pobre, no se fue por la superficialidad, ¿no? O por lo que podría aparentar como, pues sí, me voy con un hombre joven que pueda yo casarme y hacer mi vida de nuevo, sino que confió y vio y confió en Noemí y también confiaba en Boaz. O sea, Boaz era un hombre que le había apoyado, un hombre que, como lo vimos en el principio del estudio, tenía unas características diferentes a las que podría tener las personas de alrededor. ¿Por qué? Porque estaba lleno de bendiciones por parte de Dios, pero principalmente Dios le había hecho con un carácter de constancia, de diligencia, de trabajo, y también le había dado un trato amable y misericordioso hacia los demás, y en este caso hacia sus trabajadores y hasta los desconocidos, como a Ruth, que en ese momento era una completa desconocida cuando la apoyó por primera vez. Entonces él reconoce la bondad de Ruth hacia él y Noemí y sabe que ella podía ir a buscar a los jóvenes y no a un viejo como Boaz. Pero ella pues es una mujer virtuosa y ve esto claramente. Claramente Boaz se dio cuenta las características de Ruth, se dio cuenta de lo diligente que era, de lo fiel que era, porque fue fiel a su suegra, de la fidelidad que tenía, y que pues no buscaba simplemente el placer momentáneo de irse a hacer una vida diferente y a lo mejor recibir solamente por irse a otra vida completamente diferente, ¿no? Decide sacrificar su vida, o sea, en el sentido de que dejó todo atrás, dejó su casa, dejó sus comodidades, su familia cercana, y decide seguir a esta mujer Noemí a una tierra como extranjera, a un lugar donde había muchas probabilidades de que fuera aborrecida por todos los habitantes de ahí, ¿no? Por ser ella moabita. Entonces vamos a leer Proverbios 31:10, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Entonces Boaz se da cuenta que esta mujer no es una mujer cualquiera, no es una mujer que es irrelevante, es una mujer con muchos atributos, una mujer con virtudes, como los acabo de decir, trabajadora, fiel, constante, sumisa también, como lo acabamos de mencionar hace rato. Entonces vamos a leer también el versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Tenía una buena fama Ruth, y de hecho esto es lo que vemos también en este Proverbios 31, que la mujer virtuosa tiene un buen concepto, o sea, es un buen concepto, se conoce a través de
también de su familia. Entonces Boaz está reconociendo su posición de pariente redentor y afirmativamente dice a ella que asumirá esa responsabilidad. Entonces vamos a leer versículos 12 y 13. Ruth 3, 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche cuando sea de día. Si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces, vemos también otra vez la característica de Boaz, que es un hombre justo, un hombre que sabía perfectamente las cosas, que había otro pariente más cercano, no quiso saltarse por alto esta situación. Él sabía que él no era el pariente más cercano, sino que había otro más aún cercano. Y él quiere hacer las cosas bien, él quiere hacer las cosas justas, y entonces él ve que esto es un obstáculo, pero también está confiado en que Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Confía en la providencia de Dios y espera precisamente lo que Dios va a hacer. Por lo que él le dice a ella que descanse, ya que pues Dios hará lo demás. Vamos a leer el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Entonces vemos también a Boaz siendo un siervo de Dios que cuidaba también o cuidó la reputación de Ruth y le pide que salga antes de que los demás ven que ella ha pasado la noche ahí. No era prudente salir en medio de esa noche, pues como sabemos y como lo vimos con las historias que vemos en Jueces, pues eran tiempos muy peligrosos, aún en la tierra en la tierra de Israel y de Judá, y así nos los describe el libro de Jueces, que pueden leer la última parte de Jueces, que justamente un levita que va en la madrugada, en la noche, no sé qué hora exactamente, pues se presenta una situación bastante fea al encontrarse pues en medio de una plaza. Y ya verán pueden leer este libro de Jueces, en donde pueden ver claramente la maldad que había, como la que hay el día de hoy. Hoy actualmente también hay una serie de problemas que vemos a cada momento. No es muy distinta a la época de hoy. Pero sigamos con el estudio. Vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, aunque Ruth no había ido precisamente por esto, Boaz decide extender de nuevo su generosidad, su misericordia, su bondad, y le da provisiones a Ruth para que también la lleve a su suegra, a su casa con su suegra. Entonces ya vamos a ver este último versículo. Entonces vamos a ver en el versículo 18 que dice lo siguiente. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En este capítulo capítulo 3, se cierra todo con una expectativa para saber qué es lo que va a suceder. Pero Noemí dice claramente que es un hombre determinado, un hombre que no se va a quedar con las manos cruzadas y va a resolver el asunto ese mismo día, esperando qué es lo que Dios tiene planeado para esta mujer Ruth y para este varón de Dios. Así es como termina este capítulo. Entonces la enseñanza de este capítulo es muy clara.
El creyente sigue los principios de Dios en su vida diaria y Dios nos encarga de llevarlos por los caminos de su voluntad. Vamos a leer Salmos 143, 10. Salmos 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces vemos, ya para ir terminando este estudio, que voz significa fuerza. Sansón, que está en el libro de Jueces, vemos que también tenía una fuerza extraordinaria, pero la fuerza de Sansón era una fuerza física y no siguió la voluntad de Dios. De hecho, era muy débil. Fue muy débil porque no cumplió con la voluntad de Dios, pero tenía una fuerza física. La verdadera fuerza está en seguir los caminos de Dios, como lo vemos con vos y como lo veremos al terminar esta historia. Aún en los peores tiempos como hoy, nosotros podemos obedecer la palabra de Dios y mostrar al mundo el amor y la bondad de Cristo, como este hombre lo hizo en su generación. Y vamos a hacer una comparación con este hombre llamado Boz y con la historia tanto de Boz y de Ruth. Vemos la bondad de Boz, la bondad de Boz por unas personas afligidas, por unas personas perdidas. En este caso, por una persona que es Noemí, pues afligida, una persona que está dolida por todo lo que ha perdido, por lo que vivió en esta tierra de Moab al morir tanto sus hijos como su esposo. Y vamos a Ruth, una mujer que dejó todo y que empezó a confiar en el Dios de Noemí. Entonces vemos como la bondad, la misericordia, vemos la providencia y la responsabilidad que toma Boz por esta familia, porque no nada más estaba beneficiando a Ruth, sino también sabía que estaba beneficiando a Noemí. A Noemí, una mujer que era pues su parienta. ¿Y qué podemos aprender o entender sobre esta relación? Pues vemos a Boz en el Nuevo Testamento, o más bien podemos entenderlo a nuestros ojos con el Nuevo Testamento. Podemos ver a Boz como un personaje crístico, como un Cristo, y a Ruth como la iglesia, donde Jesucristo está dispuesto a otorgarte todo y la protección y a otorgarte lo mejor para tu vida, ¿no? Y es como cuida, procura a su iglesia, y es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Dios ha proveído a Cristo, a nosotros como humanos, como pecadores, que nosotros podemos también verlo como esta situación de arrepentimiento y de regresar a Dios y de poder tener una relación con Dios. La misma, este pariente de redentor que era Boz, que pudo redimir o que redimió a Ruth, pues también lo vemos como nuestra vida, de cómo Jesucristo nos redimió a nosotros, a su iglesia. Entonces, este es un mensaje que pues, es importante que lo tomamos en cuenta. No solamente porque Ruth es una historia bonita o de una historia donde terminaron felices por siempre, no. Es una historia donde Dios ha elegido y a los que aceptan y a los que se arrepienten y a los que deciden confiar en Él. Lo podemos ver con Ruth. Ruth era una mujer extranjera, no era judía,
Era de hecho de un pueblo que se considera pues aborrecible por cómo surgió, por cómo surgió de este pueblo. Pero aún así Dios pues extiende su misericordia y su protección a todos. Solamente necesitamos ir con Él, arrepentirnos como Noemí, que se arrepintió de haberse ido a este lugar y regresó a su tierra, como ver y dejar todo, como lo hizo Ruth, dejar toda nuestra voluntad y confiar y ser sumisos y obedecer, así como lo vemos con Ruth. Entonces hay muchas enseñanzas que podemos ver de este gran libro llamado Ruth, no solamente la historia de cómo fue, sino podemos tomarle mucha enseñanza a este libro. Y así como Ruth decidió confiar en Dios y confiar plenamente sin dudar y simplemente obedecer por una providencia y confiar en la providencia de Dios, yo te digo a ti, si tú estás haciendo lo mismo, te pregunto si estás confiando en Dios, si estás confiando en la provisión de Dios, si estás confiando en que Él tiene un camino para ti, o estás más distraído en otras cosas, o estás viendo la forma de cómo resolver las cosas, ¿no? Como lo hizo Elimelech, que quiso resolver su problema de irse a otra tierra para poder sustentarse. Se fue a otros campos en vez de quedarse como vos. Entonces yo te pregunto si tú estás siendo como vos, confiando, o como Ruth, confiando en la providencia de Dios. Y Dios pues es misericordioso y brinda una serie de bendiciones a todos los que deciden confiar en Él y obedecerle. Entonces, por último quisiera hacer una oración. Si tú aún no has conocido o no conocías a Jesucristo, Jesucristo quiere redimirte, Jesucristo quiere que tú tengas una relación personal con Dios, quiere que tú tengas una vida abundante en esta tierra caótica, en este momento, en esta situación donde yo siempre les comento, es muy fácil ver en las noticias todo el mal que hay. Asesinatos, homicidios, desastres naturales, corrupción, una serie de cosas que nos podemos encontrar muy fácilmente. Y eso solamente son como las cosas malas, pero también están las cosas que aparentemente son buenas, que son las ilusiones de las riquezas, las ilusiones del placer de que hay cosas que son más satisfactorias que Dios. Dios te dice que Él tiene la respuesta, que tiene la salvación para ti. Está en la Biblia escrita y es muy sencillo el mensaje. Cristo vino a dar su vida por ti para salvarte de un castigo eterno, de una condenación eterna. Tal vez estés viviendo satisfactoriamente en este momento, que es una de las cosas que nos podemos contar muy fácilmente, pero tú sabes que si hay un vacío en tu corazón, tú sabes que hay pecados en tu vida, que no están tan bien como tú lo crees. Entonces, si hoy quieres arrepentirte, si hoy quieres tener una vida completamente nueva como la está teniendo Ruth y como la tuvo Ruth en su momento, pues te invito a que hagas una oración, que con fe, que decidas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Es muy sencillo, es simplemente aceptar que Él es el que guía tu vida, que Él es el que va a llevar a través del Espíritu Santo, que Él va a llevar tu vida. No es tan complejo la situación. Te puedes preguntar, no, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Todo radica en que tú primero aceptes eso, que eres un pecador, que te arrepientes de haber vivido esa vida de pecado y que quieres que Dios tome tu vida y que aceptas el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por ti.
que Él es tu Salvador. Solamente es eso. Entonces, voy a hacer una oración. Tú, si no has escuchado algún momento, si no tienes una relación con Dios, te invito a que lo hagas en este momento. Señor, hoy vengo ante ti con mis problemas. Vengo ante ti con mi corazón hecho un desastre. No tengo claro exactamente qué quieres para mi vida, Señor. He buscado cosas, formas, y no encuentro, Señor. Admito que he pecado, que no te he escuchado, que no te he vuelto a ver, que no he visto lo que tú me has dado o lo que tú me has ofrecido por mucho tiempo. Hoy vengo ante ti arrepentido, reconociendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz y que a través de Él tú me das la vida eterna, Señor. Te pido que me des esa vida nueva, que me hagas nacer de nuevo y que tú guíes en todo momento mi vida y que tenga esa confianza como la tuvo Ruth, que tenga esa confianza como la tuvo Boaz. Te pido que tú seas el que provea en mi vida y que me lleve a donde sea tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.